Oremos junto. Dios Padre Santo y Misericordioso que nos ama, por nuestros pecados vivíamos alejados de ti. Sin embargo, tú nos tuviste misericordia y Jesús murió en la cruz y recibió la maldición en el juicio en nuestro lugar y limpió todos nuestros pecados para siempre. Ahora, por su obra, no recibiremos el juicio y la maldición eterna. Por eso te damos gracias. Te agradecemos por salvar a nuestras almas y hacernos tus hijos, y por darnos la esperanza gloriosa de poder ir a tu reino. En este tiempo, nosotros que fuimos rescatados por tu sangre preciosa, estamos aquí reunidos juntos aprendiendo la palabra y alabando tu amor y tu gracia. Gracias por permitirnos esta reunión santa. Confiamos que tú estás con nosotros en este tiempo también. Míranos a cada uno de nosotros y cuídanos con tus manos misericordiosas. Llénanos con tu palabra y el poder del Espíritu Santo para que podamos vivir siendo dignos de ser tus hijos por el resto de nuestras vidas. Si es que hay algunos que no han sido salvos aunque escucharon la palabra, entonces ábreles el corazón para que puedan entender tu gran y maravilloso amor y que tengan la vida eterna. Confiamos que tú estás cuidando a todas las iglesias de todo el mundo y todos los hermanos que están guardando su fe a pesar de que están llevando las dificultades en su vida cristiana. Llénalos con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo y ayúdalos para que ellos puedan predicar todos los días y que puedan salvar a las almas perdidas. También cuida y permite de buena salud a los que están enfermos y a los débiles para que a ellos no falte nada y puedan vivir según tu voluntad por el resto de sus vidas. Señor, que nos da las palabras necesarias y nos enseñas el camino donde debemos andar. Ayúdanos en este tiempo para que podamos entender tu palabra y tu santa voluntad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.
Busquemos la Biblia. Busquemos Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 3 y 4. Primera Pedro capítulo 1, 3, 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hasta aquí. Ahora cada semana estoy predicando con el tema el vivo y el muerto para los que recién han sido salvos. Si vemos Efesios capítulo 1, 2:1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios salva a nuestro espíritu que estaba muerto en los delitos y pecados. Dios le dio a Adán que no comiera del fruto prohibido. Y también le dijo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, Adán lo comió. Aunque su cuerpo vivió largamente y murió de viejo, pero su espíritu murió cuando comió del fruto prohibido. Que el espíritu esté muerto no significa que desaparece el espíritu, sino que se cortó la comunión con Dios. La electricidad tiene muchas funciones. Puede generar energía, enciende focos y hasta hace funcionar maquinaria pesada. Así tiene muchas funciones, pero al cortarse un cable no se puede hacer nada. Esto se llama está muerto. De igual manera, el espíritu que está muerto significa que está cortada la comunicación, la comunión con Dios. La Biblia dice que desde el nacimiento todos los hombres están muertos en sus delitos y sus pecados. Aunque sus cuerpos estén vivos, pero ante los ojos de Dios están muertos. Pero en San Juan capítulo 5, 21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Qué es lo que hace Dios? Él salva a las almas muertas en sus delitos y pecados. Pero salvarlos no es algo que se dé así nomás. La paga de pecado es muerte. Por esa razón, Dios tiene que pagar con la muerte para salvar a las almas perdidas. Por eso, el unigénito de Dios vino a este mundo en forma de hombre y guardó todos los mandamientos que los humanos no pueden guardar. Y murió por los pecadores. Por eso, derramando su sangre, Jesús perdonó todos nuestros pecados eternamente. Cuando entendimos y creímos en la gracia de Dios, nuestro espíritu que está muerto en nuestros pecados y delitos revivió. O sea, nació de nuevo. Es decir, de nuevo pudimos comunicarnos con Dios. Al cortarse un cable, nada funciona, pero si un técnico repara y conecta otra vez el cable, entonces las cosas ya van a funcionar. Asimismo, al entender y creer en la gracia de Dios, en este momento nuestro espíritu revivió y pudimos comunicarnos Dios. Esto es de verdad, es algo maravilloso. Por eso, a los salvos se les llama los vivos. Dios ve que su espíritu esté vivo. Y a los que no salvos se les llama los muertos. Un hombre le dijo a Jesús que lo iba a seguir, pero él le dijo que primero le permita ir a enterrar a su padre. Y Jesús le respondió: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú prediques el reino de Dios.
Pensemos esto, ¿cómo los muertos pueden entrar a los muertos? Eso significa que los vivos con espíritus muertos entierran a los que tienen muertos su cuerpo y su espíritu. Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Por eso hay la obra de los vivos y hay la obra de los muertos. La Biblia divide a los vivos y a los muertos. Los salvos son los vivos y los que no son salvos son los muertos. Los que no son salvos están muertos en sus delitos y pecados y hacen las obras de los muertos. Ellos siguen la corriente de este mundo conforme al principio de la potestad del aire y al final tienen que recibir el juicio de Dios. Pero Dios les dio vida, nueva vida. En Efesios capítulo 2 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso, a los salvos se les llama los vivos. Y un vivo y un muerto son totalmente diferentes. Los vivos están vivos ante los ojos de Dios y tienen sus deberes como vivos. Por eso, los cristianos salvos no pueden vivir como los muertos. Los que van al cielo no pueden vivir como los que van al infierno. O sea, los hijos de Dios no pueden vivir igual que los hijos del diablo. Aunque vivamos en este mundo, pero no somos de este mundo, sino que somos distinguidos de este mundo y entraremos en el cielo eterno. Ahora Dios está cuidando y guiando a los santos que tienen la salvación. Por eso, por medio de la Biblia, Dios enseñó a los cristianos vivos cómo deben vivir. Hoy también quiero predicarles sobre este tema, esta cosa. ¿Cómo tenemos que vivir siendo vivos? En 1 Pedro capítulo 1, 3 dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primero dice, bendito el Dios. Primero está alabando a Dios, bendito el Dios. Nosotros hemos recibido una gracia tan grande de Dios, por eso alabamos la gracia y la gloria de Dios. En realidad, los que no son salvos no pueden alabar a Dios. Antes aprendimos esto, que los muertos no pueden alabar a Dios, aunque cante una alabanza con su boca, pero no son capaces de alabar. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios y Padre de Jesucristo ahora es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Por eso, en San Mateo capítulo 6 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando oramos, decimos Padre nuestro, al Dios creador de todas las cosas, nosotros nos atrevemos a llamarlo nuestro Padre. Dios nos hizo poder llamarlo Padre nuestro. Nos hizo sus hijos y nos hizo poder llamarnos hermanos y hermanas. ¿Qué significa? Ahora se ha formado una nueva familia. Por eso, en Efesios capítulo 2, 9 dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto significa que ahora somos miembros de la familia de Dios. Aquí también dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Dice, según su grande misericordia. Efesios capítulo 2, 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El misericordioso amor de Dios nos salvó. Aunque un hombre mate a 100 personas, igual Dios tiene misericordia de él. Él tiene un amor incondicional, ilimitado. Él nos salvó por su compasión y por su amor incondicional. Él no quiere que ningún pecador perezca, por eso quiere compadecerlos y salvarlos a todos. Tener misericordia es compadecer.
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En San Juan capítulo 3:5 dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué se refieren el agua y del Espíritu? Algunos dicen que el agua significa las lágrimas. Por eso, cuando lloran mucho y se siente algo caliente, ahí dicen que recibe el Espíritu Santo. Pero no es así. En la Biblia, el agua significa la justicia de Dios. En la época de Noé también, Dios juzgó este mundo con el agua. Esto enseña que los pecadores tienen que ser juzgados por la justicia de Dios. También, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cruzó el mar Rojo y los del ejército de Egipto murieron ahogándose en el mar. Con esta historia también podemos aprender que el agua indica la justicia de Dios. Si vemos San Mateo capítulo 3, Jesús fue bautizado en el río Jordán. Él fue sumergido totalmente, o sea, entró en el agua totalmente. Nosotros también, cuando fuimos bautizados, hemos entrado totalmente en el agua, ¿cierto? Echar solo agua fue una manera de la Iglesia Católica y luego los protestantes lo aceptaron. El bautismo en inglés, Baptist. El significado original es sumergirse o meterse totalmente en el agua. Por eso, Jesús también entró en el agua enteramente, totalmente. Jesús entró en el agua indica que él iba a morir e iba a ser sepultado. Y que Jesús salió del agua indica que él iba a resucitar. Jesús mostró de antemano su muerte y su resurrección con el bautismo en el río Jordán. También, si vemos el libro de Hechos, algunos fueron bautizados, entraron totalmente en el agua, metieron totalmente en el agua y salieron del agua. Por eso, el agua y el Espíritu indica la muerte y la resurrección de Jesús. El agua y el Espíritu indica la justicia y el amor de Dios. También indica la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por la muerte de Jesús, nuestros pecados fueron perdonados. Y por su resurrección nos dio vida nueva. Por eso, nacer nuevo del agua del Espíritu significa que uno nace de nuevo por la muerte y la resurrección de Jesús. Y también por el perdón de pecado y recibe la vida nueva. Cuando hemos creído en Él, fuimos perdonados y recibimos la vida nueva. En este momento también recibimos el Espíritu Santo. Por eso, nacer de nuevo del agua del Espíritu significa que uno nace de nuevo por la muerte y la resurrección de Jesús. También 1 Pedro 1 dice así: siendo renacido por la palabra. Entendimos y creímos en la muerte y la resurrección de Jesús por medio de la palabra. Por eso podemos decir que fuimos renacidos por la palabra. También el Espíritu Santo es el que nos hizo entender y creer. Por eso también podemos decir que fuimos renacidos por el Espíritu Santo. Así podemos entender. De todos modos, Jesús resucitó de los muertos y nos hizo renacer. En inglés, born again. Hemos nacido de nuevo. Nuestro cuerpo nació de los padres y solo puede vivir por algunos años. El cuerpo nació para preparar que el espíritu nazca como hijo de Dios. Cuando un pájaro pone un huevo, tiene que empollarlo, entonces ahí sale un pajarito. Una oruga pasa por un proceso de preparación para convertirse en mariposa y vuela después. Al igual que el cuerpo no vive solo para algunos años en este mundo, sino que vive para preparar entrar al reino de Dios siendo renacido por la gracia de Dios. En San Juan capítulo 3 dice: el que no naciere nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso, cuando entendimos y creímos que nuestros pecados fueron perdonados por la muerte de Jesús y recibimos la vida nueva por la resurrección de Él, hemos renacido del agua y del Espíritu.
También dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Los que han nacido de nuevo, los salvos, tienen la esperanza viva. Hoy vamos a aprender sobre la esperanza viva. Los que han nacido de nuevo tienen la esperanza viva. Los que no han nacido no tienen la esperanza viva. La gente de este mundo solo quiere tener éxito en este mundo, trabajando fervientemente. Quiero ganar mucha plata, quiero ser un político, quiero tener mucho honor, pero son las cosas que van a desaparecer. La Biblia dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, y la hierba se seca y las flores se marchitan. Los deseos de la gente de este mundo no puede ser la verdadera esperanza. Son las cosas temporales. No son una esperanza viva. ¿Quién será un hombre más patético en este mundo? Es el que no tiene esperanza. Si no tiene la salvación, ¿qué esperanza podría tener? La muerte está muy cerca de él y no sabe cuándo va a morir. Si vemos la Biblia, dice que un hombre puede morir por un gusano. Si un microbio que no se ve entra en el cerebro, podría morir. No sabe cuándo va a morir. Por eso sus deseos se acaban con su muerte. ¿Esto sería la esperanza verdadera? Si hubiera nacido como un animal, entonces por lo menos no habría nada después de la muerte. Pero el hombre tiene el espíritu, por eso no se termina con la muerte, sino habrá juicio y la perdición eterna después de la muerte. Por eso, si no hubieran nacido los que no tienen esperanza viva, habrían sido mejor. El que no tiene esperanza es patético. Pero nosotros también vivíamos sin esperanza antes de ser salvos. Lucas dice así, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El propósito del hombre no puede ser la riqueza. Esto no puede ser la esperanza. Necio, esta noche viene a verte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Nosotros, que somos salvos, ya tenemos la esperanza viva. La esperanza que tenemos es una esperanza viva. Es una esperanza para la vida eterna y una esperanza gloriosa. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Eso significa que nosotros ya hemos recibido la esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Los que tienen la esperanza viva van a tener una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dios preparó para los salvos la herencia del reino de Dios. Si vemos Juan capítulo 14, cuando Jesús dio a sus discípulos que iba a morir, resucitar e iba a ir a Dios. Los discípulos ahí tenían muchas preocupaciones. Señor, nosotros te seguimos y aprendimos tu palabra y hemos obtenido el gozo por ti, pero ahora tú te quieres ir. Entonces, ¿qué haremos? ¿Cómo hacemos? Cuando ellos estaban preocupados, Jesús les dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dios prepara muchas moradas en el cielo para los que tienen salvación. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Todas las cosas de este mundo son corruptibles, contaminadas y temporales. La herencia de Dios es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dios reservó nuestra herencia en el cielo. Esperar en esta herencia es la esperanza viva.
Para darnos esta herencia, Dios nos salvó. Hoy buscaremos muchos versículos. Si yo puedo memorizarlos, pero es necesario que ustedes realmente los vean y lean con sus ojos. Busquemos Tito. Tito está después de segunda de Timoteo. Tito, capítulo 3. Capítulo 3, versículo desde 4, de 4 hasta 7, yo voy a leer. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En este versículo sale una explicación muy importante sobre nuestra salvación. Aquí dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No fuimos salvos por nuestras obras ni por hacer algo para Dios. En realidad, no hemos hecho ninguna cosa buena para Dios. La Biblia dice, vivimos cometiendo muchos pecados como beber agua. Pero aquí dice, sino por su misericordia. Es decir, por la misericordia incondicional y por el amor de Dios, Dios nos salvó. Aquí dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Regeneración significa renacimiento, o sea, nacer de nuevo. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. Para el renacimiento se necesitan dos cosas, lavamiento y renovación en el Espíritu Santo. Jesús lavó nuestros pecados por su sangre y nos renovó con el Espíritu Santo. Esto es nacer de nuevo del agua y del Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Cuando nacimos de nuevo, tenemos que saber que ahí hemos recibido el Espíritu Santo. Perdón de pecado, nacer de nuevo, ser hijo de Dios y tiene vida eterna, todo se cumple al mismo tiempo. Hay un himno, canta así, el Señor que me salvó entró en mí. Yo también, cuando fui salvo, solo pensaba que recibí el perdón de pecado. Ya me perdonó eternamente, así no iré al infierno. Pero aprendiendo más la palabra, luego me di cuenta de que en este entonces también recibe la salvación. También luego aprendí que en este momento nací de nuevo y ya obtuve la vida eterna. Y también luego aprendí que al mismo tiempo yo recibí el Espíritu Santo. Todo esto se cumplió al mismo tiempo. En Gálatas capítulo 3, 2 dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Al oír y al creer, recibimos al Espíritu Santo. Es algo muy maravilloso. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y el de Cristo. Por eso, Dios, Jesús y el Espíritu Santo, todos están en mí, porque yo soy salvo. Esto es algo muy maravilloso, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, hemos recibido el perdón de pecados. Eso significa que Dios nos ve como si fuéramos un hombre que nunca cometió pecado. Y fuimos justificados. Eso significa que Dios nos ve como hubiéramos guardado toda la ley. Por eso, recibir el perdón de pecado y ser justificado tiene un significado un poco diferente. Para que justificados por su gracia, significa que ahora somos justos como el Señor. Por la muerte del Señor, yo fui perdonado y fui justificado como si hubiera guardado los 10 mandamientos completamente.
para que, justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí dice la esperanza de vida eterna. Tenemos la esperanza de la vida eterna. Los salvos no van a morir eternamente. Pero los que tienen que morir, los que tienen que morir, ¿qué esperanza tendrían? Desde hace mucho tiempo atrás, había muchos que tenían riqueza, poder y autoridad, pero aún así, todos murieron. Todos ellos vivían temporalmente en la tierra y ahí viene un problema. La Biblia dice que los que no tienen salvación entrarán en el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso, los que no son salvos no tienen ninguna esperanza. ¡Qué lástima! No nos entristecemos por su muerte, sino por su espíritu que tiene que ir al infierno. Pero nosotros somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En el Romanos capítulo 8 dice, si ellos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos coherederos con Cristo. Y dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos coherederos con Cristo. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Eso es la verdad. También, 1 Juan dice así, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dios prometió a los salvos la vida eterna. Juan capítulo 10, 28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando fuimos salvos, Dios nos dio la vida nueva. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. La vida eterna es no perecer jamás. Algunos dicen que si los salvos cometen pecado, tiene que ir al infierno, ya pierde la salvación. ¿Eso tiene sentido? Dice que los que tienen la vida eterna pueden perderla. Y los hijos de Dios también, si cometen error, tienen que ir al infierno. Jamás va a pasar esto. La vida eterna es algo eterno. Jamás moriremos y viviremos eternamente. En Romanos capítulo 6 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Por la muerte de Jesús, nuestros pecados fueron perdonados y hemos recibido nueva vida por su resurrección. Entonces, la muerte no se enseñoreará más de nosotros. Por eso, también dice, así también vosotros consideraos vuestros al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Morimos y fuimos sepultados con Jesús, y junto con Jesús hemos resucitado. Por eso dice, pero vivos para Dios en Cristo. Y también dice, nadie arrebatará la vida eterna de la mano de mi Padre. Por ejemplo, si un hombre, vendiendo todos sus bienes, compró algo muy valioso, entonces, ¿lo cuidaría fluidamente? No, jamás. Si es algo muy caro o valioso, podría guardarlo en una caja fuerte del banco. En este mundo, quizás los ladrones entran en el banco y podrían llevarse eso tan valioso, pero el diablo jamás puede quitarnos nuestra vida eterna de la mano de nuestro Padre. Nuestra vida está en las manos de Jesús y de Dios. Hay doble o triples niveles de seguridad. Es una esperanza de vida eterna. Esta es una promesa que Dios nos ha dado. La promesa de Dios nunca se cambia. Él nos prometió la esperanza de la vida eterna. Y también nos prometió que nos va a dar de lo que más glorioso del cielo como herencias. Por eso es una esperanza viva. Tenemos que confiar que tenemos la esperanza viva. Y si vemos Romanos capítulo 8, mejor busquemos Romanos capítulo 8, versículo 24. Romanos capítulo 8, Romanos versículo 24. Leamos junto. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que no se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿hay que esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Porque en esperanza fuimos salvos. Significa que fuimos salvos para tener la
la esperanza eterna. Si los salvos no tienen esperanza, entonces, ¿eso será la salvación? ¿Una salvación? La bendición de este mundo, las bendiciones carnales, comer bien y vivir bien, no puede ser la esperanza viva. ¿Por qué? Ya mismo vamos a morir. Nosotros fuimos salvos en esperanza y para esperanza. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Por qué? Lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Esperar el mundo visible, los materiales visibles, no es real esperanza. La gente de este mundo pone sus ojos en las cosas visibles, pero eso no es una verdadera esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. En Hebreo 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es creer en lo que no se ve a través de la palabra. Nunca vimos la creación, pero creemos por la palabra. Creemos que todo este mundo fue creado por la palabra y que la palabra de Dios es verdadera, viendo que las profecías de Dios se han cumplido en la historia de la humanidad. Por eso creemos en lo que no se ve. 1 Pedro capítulo 1, 8 dice, a quien améis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No hemos visto a Jesús, pero lo amamos y creemos en Él. Nos alegramos con gozo glorioso. Por eso, cuando vemos la Biblia, hay cosas que entendemos y hay cosas que no podemos entender. Pero podemos creer hasta en las cosas incomprensibles por medio de las cosas entendibles. ¿Cómo podemos entender todas las cosas invisibles de Dios? Eso solo creemos por la fe. La esperanza de la vida eterna es invisible, pero confiamos. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Realmente existe lo que esperamos. El cielo eterno realmente existe. Jesús vino del cielo eterno y le dijo, y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Espéreme un momento. Ayúdele, por favor. Ayúdele. Algo pasó allí. Bueno, sigamos. Todo está bien. Miremos adelante. Pero nosotros esperamos que lo que no podemos ver. Con la paciencia, por ejemplo, 11 dice así, que tenemos que tener paciencia, tenemos que soportar, porque ahí podemos recibir la promesa que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que soportar y aguantar hasta que recibamos la esperanza prometida por Dios para con nosotros. Y finalmente recibiremos esta esperanza. Romanos capítulo 12:2 dice así, regocijamos en la esperanza. Tenemos esperanza, por eso podemos gozarnos. Alguno dice, yo soy hombre rico, tengo mucha plata. Si me muera, yo daré toda mi riqueza a mi hijo. Entonces ese hijo tendrá esperanza de ser hombre rico. Pero, de repente, ya el hijo murió. Entonces, ese hijo ya perdió la esperanza. Esta esperanza no se cumplió. Es una esperanza de algunos años. La esperanza que nos ha dado es una esperanza que eterna, incorruptible. Por eso, podemos gozarnos en esta esperanza incorruptible. Aunque tengamos dificultades, podemos soportar. De verdad que muchos cristianos han recibido
tribulación, sufrimiento, pero aguantaron porque ya tenía esperanza de vida eterna. Esteban también, mientras predicaba la palabra, fue apedreado. Su cabeza se rompió, derramó mucha sangre. En aquel momento, el que ha visto los cielos abiertos. Él pudo ver que Jesucristo estaba al lado de Dios. Al momento de ser matado, siendo apedreado, él pudo ver que Jesús, que estaba sentado al lado de Dios. Esteban, antes de morir, ha visto a Jesucristo, pero él no pudo sentir nada del dolor. ¿Y el que ha dicho? El que ha dicho que, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban pudo orar de la misma forma que Jesús en la cruz. Ya tenemos que gozarnos en la esperanza. No hace falta gozarnos con las cosas vanas, porque pronto van a desaparecer. Es como un niño que juega con un globo, pero de repente se revienta. Así las cosas de este mundo son como los juguetes de los niños. No tenemos que gozarnos con estas cosas, sino tenemos que gozarnos con la esperanza eterna, la esperanza gloriosa y la esperanza de la vida eterna. Y con esta esperanza podemos soportar todas las dificultades hasta la muerte. Veamos, busquemos Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo desde 17 hasta 19. De 17 hasta 19. Leamos junto. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Aquí dice, a los herederos de la promesa. Dios preparó para nosotros herencias incorruptibles y incontaminadas. A los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo. Eso significa que la promesa de Dios nunca se cambia, es inmutable. O sea, Dios dijo, yo cumpliré. Sí o sí, yo cumpliré sí o sí mi promesa. Aquí dice, interpuso juramento. En la antigüedad, cuando el pueblo de Israel prometía algo, decía, yo juro ante Dios, yo juro con mi vida. Entonces no pudieron anular su promesa. Esaú pidió a su hermano Jacob un guisado de lentejas porque tenía mucha hambre. Mi hermano Jacob, dame un plato de comida, tengo hambre. Jacob le dio, sí te puedo dar, pero te pido algo. Te pido una cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué quiere? Aunque yo soy el menor y tú el mayor, pero esto solo es por segundos, porque somos gemelos. Deme tu primogenitura y te daré de mi guiso. Deme tu primogenitura. ¿Cómo eso respondió? He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? No me sirve nada.
tú serás mayor. Entonces, el hermano mayor teme de su guiso. Así no vas, no, júramelo a mí. En ese día Esaú le juró ante Dios. Y solo por un guisado le entregó la primogenitura. Ya no pudo anular su promesa. Dios también nos juró que nos va a dar las herencias inmutables. Interpuso juramento. Dios juró. Dios nos juró. ¿Cómo juró Dios? Dios juró por su nombre y por su vida. Para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? ¿Qué serán dos cosas inmutables? Dios juró y nunca miente, y su promesa nunca se cambia. Son dos cosas inmutables. Su promesa nunca se cambia y Él nunca miente. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí dice, los que hemos acudido. En este mundo hay muchas tentaciones, hay muchas cosas vanas. Pero igual, nosotros acudimos a Dios porque habrán las herencias que Dios nos ha jurado. Por eso, acudiendo a Dios, dejando las cosas de este mundo, podemos tener un fortísimo consuelo. Un fortísimo consuelo. De verdad es una palabra increíble. Dios solo puede decir que va a cumplir su promesa, pero Él juró ante nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla de alma y que penetra hasta dentro del velo. Tenemos como segura y firme ancla de alma. ¿Sabe cuál es la ancla? Antes, cuando la gente viajaba en barco y al momento de afrontar las olas y vientos fuertes, entonces ahí echaba un ancla para que no se desvíe el barco. Cuando echaba el ancla se clavaba en el fondo del mar. Entonces el barco no es arrastrado por los vientos. Sí, podría moverse poco, aunque se mueve un poco, pero no se desvía por el ancla. Por eso dice, ancla de alma. La esperanza que Dios nos dio es como una ancla de alma, segura y firme y que penetra hasta dentro del velo. Es decir, podemos acercarnos a Dios. La esperanza de Dios está segura y firme. Esa es la promesa de Dios. Es como una ancla de alma. Por eso, aun en las dificultades, no nos deja desviarnos. Y podemos acercarnos al Señor confiadamente. Por eso, podemos aprender que la esperanza que Dios nos da es muy segura. Dios nos salvó para darnos la esperanza eterna. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10, versículo 23. Capítulo 10, versículo 23. Leamos junto. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió. Dios que nos prometió es fiel. Eso significa que Él no miente y su palabra es verdad. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí dice la profesión de nuestra esperanza. Fuimos salvos por la gracia de Dios y fuimos salvos por la esperanza eterna y para la esperanza eterna. Dios nos salvó para darnos la esperanza eterna. Por eso dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Hay que mantener la esperanza firmemente. No debemos caernos, aunque haya muchas dificultades, tentaciones y aunque haya muchas cosas buenas de este mundo. El diablo nos tienta con varias maneras. Nos tienta dándonos persecuciones y dificultades también. Nos tienta mostrándonos las cosas vanas de este mundo. Sin embargo,
Los que tienen la esperanza de Dios no fluctúan. Mantengamos firme sin fluctuar. Tenemos que acercarnos a Dios hasta que se cumpla la esperanza. Esperanza de Dios. La Biblia dice, mantengamos firme sin fluctuar. Ahora, vamos a buscar Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Está después de Filipenses. Colosenses capítulo 3. Versículo 1. Capítulo 3. Versículo desde 1 hasta 4 leamos junto. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto es una palabra muy importante para nosotros. Aquí dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Primero hemos muerto con Cristo. La Biblia dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. Por eso hemos muerto con Cristo. Todos murieron. Cuando Jesús murió, yo también morí con mis pecados. Yo, que es pecador, morí y fui sepultado con el Señor. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Si pues habéis resucitado con Cristo, hemos resucitado con Cristo. Si vemos Gálatas capítulo 2, 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Apóstol Pablo también dijo, yo fui crucificado con Cristo. Y ahora el Señor me dio vida nueva y Él vive en mí. Si nosotros de verdad hemos resucitado con Cristo, y si de verdad hemos recibido la vida eterna, y si de verdad ahora somos salvos, entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Buscar las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Los salvos tienen que fijar su mirada de la fe en el cielo. Hay un himno que dice así, cada día avanzo hacia arriba. Cada día avanzo hacia arriba. Buscad las cosas de arriba. Allá Cristo está sentado a la diestra de Dios y está orando por nosotros. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Jesús, quien es nuestro mediador, está orando por nosotros. Así que tenemos que mirar en las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuáles son las cosas de la tierra? Son las cosas corruptibles que van a desaparecer. No tenemos que dar nuestro corazón a las cosas vanas, sino tenemos que fiar nuestro pensamiento en el Señor. Te guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tenemos que fiar nuestra mirada, nuestro corazón en el Señor. Y no tenemos que mirar otra cosa, a otro lado. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto. Nosotros hemos muerto para este mundo. Cuando Jesús fue crucificado, los judíos le dieron, si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz, entonces te creemos. Así lo tentó el diablo. Jesús así habría dicho, no voy a bajar, estoy crucificado, tengo que morir. El diablo tienta a los salvos con varias cosas de este mundo. Aunque no puede quitarnos nuestra salvación, pero puede hacernos inútiles. Entonces, ¿qué tenemos que decir al diablo?
Estoy crucificado con Cristo, estoy muerto. En Gálatas capítulo 5, 24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo estoy muerto para este mundo y estoy vivo para Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso significa, nuestra vida está asegurada, está protegida por Dios. Tenemos que saber esto. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, nuestro Señor es nuestra vida. El Señor se va a volver a manifestar. Cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él venga por segunda vez, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El Señor viene con gloria. Hay un himno que dice así, nuestro Salvador que fue menospreciado y fue rechazado de este mundo, se va a volver a manifestar con la gloria. El Señor fue menospreciado y fue crucificado, pero cuando Él venga otra vez, vendrá en gloria con los ángeles. En este momento, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Pero con este cuerpo no podemos recibir esa gloria. Por eso seremos transformados a cuerpos gloriosos como el del Señor. Seremos más hermosos que los ángeles. Nosotros participaremos en la gloria del Señor. Tenemos que saber que ya no somos de este mundo. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aunque estemos viviendo en la tierra, pero no somos de la tierra, sino somos del cielo. Por eso, nuestro corazón cada día tiene que avanzar hacia arriba. Cada día tiene que avanzar hacia arriba. No tenemos que dar nuestro corazón a las cosas vanas, a las cosas carnales, a las cosas corruptibles y a las cosas temporales. No tenemos que mirar las cosas terrenales. Si vemos 1 Juan capítulo 2, de 15 a 17, Primero Juan capítulo 2, 15 y 17. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, es decir, no de que las cosas del mundo quiten su corazón. No tiene que amar al mundo. Si trabajamos duro, ganamos dinero, pero tenemos algo para gastar nuestra riqueza. Tenemos que gastar nuestra riqueza para predicar y para ayudar a los pobres. Por eso, no tenemos que amar al mundo, amar al dinero, sino tenemos que poder controlar nuestra riqueza. Hay un par de zapatos muy buenos, aunque sea muy bueno, pero si lo lleva en la cabeza, entonces estaría bien. Aunque me regalo un par de zapatos bueno y caro, por eso yo ando llevándolo en mi cabeza. ¿Quién va a hacer esto? Como esto, no tenemos que dejar que el mundo quite nuestro corazón, sino tenemos que vivir pisando este mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estos son los deseos para riqueza, los deseos para sexo, los deseos para la fama. Todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Tenemos que vivir pisando estas cosas. Entonces, vosotros también seréis manifestados con él en gloria. También dice la Biblia, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Seguro, Señor viene pronto. Seguro viene pronto. En nuestra época, de verdad, podemos sentir realmente que es el fin del mundo. La semana pasada, después de terminar el seminario, ya estaba regresando. Ahí alguien me preguntó, ¿usted cuántos años tiene, pastor? Le dije que yo tengo
83 años, 83 años. Entonces él me dijo, voy a orar por usted. Creo que él se preocupa por mí, pero no se preocupe, mire, todavía soy fuerte. Podría morir antes de que venga el Señor, pero de verdad está muy cerca de la venida de Él. Por eso me siento que juntos podríamos ser arrebatados. Y de verdad, vean la cosa que está pasando en este mundo. ¿Cuánto tiempo creen que nos queda? Los antepasados de la fe esperaban y esperaban la segunda venida. Y ahora nosotros estamos en ese tiempo que ellos esperaban, la segunda venida. El Señor vendrá en gloria. La Biblia dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Somos salvos según la voluntad de Dios, así que tenemos que vivir según la voluntad de Dios. Levítico 11 dice así, 11:44 dice, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Qué significa este versículo? Levítico 11 sale, los animales y los insectos que se pueden comer. Especialmente, algunos insectos tienen las alas pero no pueden volar. No pueden volar. Los insectos tienen las alas pero no pueden volar. Son los insectos inmundos. Dios prohibió comerlos. La langosta tiene las alas y vuela y también salta con sus patas. Es un insecto que se puede comer. ¿Qué significa esto? No solamente estoy hablando de las comidas, sino estoy explicando sobre los salvos. Esto explica sobre los salvos. Son los que pueden volar. Los que son de este mundo no pueden usar sus alas y solo andan en la tierra. Catean la tierra. Es decir, los que solo miran las cosas de este mundo son inmundos. Por eso, Proverbios 15 dice así, el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. El entendido se refiere a los cristianos. La vida de ellos va hacia arriba y se apartan de abajo el Seol. Nosotros avanzamos hacia arriba. Busquemos Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 30. Capítulo 40, versículo 30. Se lo leo. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. 31. Leamos junto. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Como águila que vuela hacia arriba. Hay un himno que dice así, los que esperan a Jehová suben arriba y arriba. Vuelva hacia arriba como águila. Como águila que se levanta y vuela hacia el cielo. Nosotros avanzamos hacia arriba, cada día confiando en el Señor. Nosotros avanzamos hacia la esperanza eterna. Cada día nuestro corazón, nuestros pensamientos deben avanzar hacia arriba para la esperanza viva. Mientras más subimos, el mundo se ve pequeño. Mi casa, mi pueblo se ve muy pequeño. La casa se ve muy pequeña, un auto también se ve como una hormiga. Y si subimos más, ya no se ve nada. De esa manera, cuanto nuestro corazón suba más a Dios, las cosas de este mundo, que eran muy interesantes, se ven como algo insignificante. Y nuestro corazón se amplía para las cosas espirituales. John Wesley dijo, el mundo es mi parroquia. La parroquia es un sector donde uno tiene que predicar. El mundo es mi parroquia. Nuestra iglesia está predicando a todo el mundo, ¿cierto? Tenemos que mirar este mundo desde el punto de vista del Señor hasta que el Señor venga. Hay muchos que no son salvos. ¿Cuándo les predico el evangelio a todos? Hay muchas almas perdidas. ¿Cómo hago?
Por eso tenemos que avanzar hacia arriba, como águila. Tenemos que subir volando. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hemos recibido la nueva fuerza del Señor, ¿cierto? Un himno que dice, subimos, subimos, pero yo canto cambiando poco. Los que no esperan al Señor, desciende y desciende como un topo. Desciende, desciende como un topo. Los que no son salvos, los que no esperan al Señor, son como un topo. ¿Se han visto un topo? Los topos siempre viven cavando la tierra. Yo estudié un poco sobre los topos. Ellos tienen unos ojos muy pequeños. Ni puede abrir bien los ojos. Ellos no pueden mirar arriba. Solo mira abajo. Descienden y descienden hasta el infierno. No tenemos que descender como un topo. Aunque nuestro cuerpo está en la tierra, pero nuestro corazón y pensamiento cada día tiene que subir hacia lo alto. Como águila que vuela arriba. De un momento, jamás tenemos que olvidar que tenemos la esperanza viva. Fuimos salvos por la esperanza y en este mundo vivimos por un momento para ir hacia esta esperanza. Y si vemos en Salmos capítulo 39, 5, lo busquemos, yo voy a memorizar. El rey David ha dicho así: He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Mi vida es muy corta, o sea, para Dios es como el ancho de mi mano. Si yo pongo una hormiga en mi palma, esa hormiga camina un poco y se cae. Así es mi vida, es tan corta. Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Aunque no gane mucha plata y tenga éxito, todo es una completa vanidad. Cuando pase un poco tiempo, todo va a desaparecer. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el que hombre. Ciertamente es en vano se afana, amontona riquezas y no saben quién las recuerda. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no saben quién las recuerda. No hay fin de la avaricia al dinero. Aunque no tenga unos millones de dólares y aunque gane todo el mundo, nunca se va a saciar. Pero un hombre, ¿cuántos años puede vivir máximo? Es necio. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no saben quién las recuerda. También dice, ciertamente como una sombra es el hombre, una sombra desaparece en un momento corto. Y el rey David dijo al Señor, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? ¿Mi espera está en ti? Rey Dios era un gran rey que logró unificar el reino, pero él dijo que las cosas del mundo son completa vanidad y que su esperanza solo estaba en el Señor. David era un gran hombre que vivía con una fe segura. Busquemos Eclesiastés capítulo 4. Capítulo 4, que está después de Proverbios. Capítulo 4, 9. Disculpe, me equivoqué. Busquemos Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Capítulo 9, versículo 4. Leamos junto. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Como este versículo en la Biblia hay unas palabras muy interesantes.
Aquí está comparando entre un perro vivo y un león muerto. Un león se ve muy aterrador. Los machos tienen melenas y rugen fuertemente. Pero si está muerto, ¿entonces qué? No es nada. Peor es perro vivo que el león muerto. A ustedes, ¿cuál les gusta más? ¿Un perro vivo o un león muerto? Aún hay esperanza para todo el que está entre los vivos. Aquí, los vivos indican los salvos. Los salvos indican los vivos. Todo aquel que está entre los vivos indica a los que están participando en la reunión de los salvos o a los que están en el grupo de que va al cielo. Ahora, nosotros estamos aquí, dentro del grupo de los salvos. Yo soy una parte de este grupo. ¿Cuán maravilloso es esto? Por eso, cuando Él venga el Señor, todos juntos subiremos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Hay esperanza viva para nosotros. Veo el perro vivo y que león muerto. ¿Qué quiere decir el perro vivo? Quiere decir que, aunque los salvos tengan la salvación, sufre mucho y bien humildemente. Aunque tenga una vida eterna, pero igual tiene una vida tan temible, tan humilde y tiene muchas dificultades. Por eso están vivos. En comparación con el león. El león es un animal majestuoso. Los que tienen mucha plata, tienen éxito y tienen mucha fama en este mundo son como un león. Como un león, pero un león muerto. Entonces, ¿qué? No es nada. Yo me maravillo pensando esto. ¿Cómo pude escribir este versículo hace 3.000 años atrás? El perro vivo indica a los que están humillados, tiene dificultades. Y el león muerto indica a los ricos que tienen la gloria en este mundo. Aunque uno tenga muchas riquezas y gloria de este mundo, ya sabemos que él es un león muerto. Por eso no hace falta temerlo ni envidiarlo. Romanos capítulo 5:5. Yo voy a leer. Romanos capítulo 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué significa la esperanza no avergüenza? Nosotros éramos pecadores tan patéticos que teníamos que ir al suelo, al infierno, pero fuimos perdonados, salvos y fuimos hechos hijos de Dios. Y ahora tenemos la esperanza de ir al cielo. Podemos ir al cielo. Pero esto podemos decir que somos unos egoístas o unos sinvergüenzas, ¿cierto? Entonces, ¿tiene vergüenza ante Dios? No. Por ejemplo, si un niño es muy feo y también es discapacitado, pero su padre es el presidente del país. Entonces, ¿ese niño tendría vergüenza ante su padre? Por eso, no podría amar al padre, pues no puede amar al presidente, su padre, porque es feo y discapacitado. ¿Tendrá vergüenza o no de amar a su padre? ¿Vergüenza o no tendrá? No tendrá vergüenza. Además, su padre también lo abraza, es mi hijo. ¿Solo un niño guapo puede ser el hijo del presidente? No, el presidente lo engendró, por eso es su hijo. La esperanza gloriosa jamás nos hace tener vergüenza ante el Señor. Aquí también dice, el Espíritu Santo que nos fue dado. Fuimos perdonados y salvados por el amor de Dios, y ese amor entró en nuestro corazón. Y por este amor podemos ser llamados hijos de Dios. Por eso, la Biblia dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Aunque éramos pecadores, pero ahora tenemos la esperanza gloriosa, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y ya tenemos el amor de Dios, así jamás nos avergonzaremos ante Dios.
Busquemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 14. Capítulo 4, versículo 13 y 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si entre los familiares salvos uno murió, por ejemplo, su padre o su hermano murió, pero siendo salvo, murió siendo salvo. Entonces, si tiene salvación, no hace falta entristecerse tanto. Es verdad. ¿Qué sería mejor? ¿Seguir viviendo como un hombre rico por largo tiempo en este mundo o ahora ir a donde el Señor? ¿Qué será mejor para ustedes? ¿De verdad piensa así? ¿Qué será mejor? Sí, de verdad. Aunque sea algo mejor en este mundo, pero su valor no es mejor que un 10.000º del cielo. No podemos imaginar cuán bueno y glorioso es el cielo. No se puede compararlo con la cosa de este mundo. Por eso apóstol Pablo también dijo algunas veces que quería ir al cielo rápidamente. Yo también, en vez en cuando, quiero ir al cielo rápidamente. Pero todavía vivo en la tierra. Es porque tengo trabajo para el Señor. Los salvos tienen que hacer algo para el Señor. Pero sin hacer nada, solo va al cielo, entonces serán egoístas. Tenemos trabajos para el Señor en la tierra. Por eso, seguimos con la vida. Pero si no, sería mucho mejor ir rápidamente al cielo. Y su familia salva muere. Entonces, obviamente estará triste, porque no puede volver a verlo en esta tierra. Pero tiene esperanza. Un pastor que se llama Sun Yang-won tenía 2 hijos que murieron por los comunistas. Pero dice que él bailó en los funerales. ¿Es nombre loco? No es así. Él cantaba: mis hijos fueron al cielo, Dios se los llevó. Aunque su familia falleció, pero si fue salva, entonces no hace falta entristecerse tanto. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ya tenemos la esperanza. Es una esperanza de encontrarnos con nuestros familiares muertos ante el Señor y falta poco para este tiempo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí dice, a los que durmieron en él. Los que durmieron indica a los que murieron y fueron ante el Señor. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cuando el Señor venga, va a venir con los muertos en Cristo. Nosotros recibiremos al Señor con un cuerpo transformado. Ya está muy cerca de este tiempo. Busquemos Filipenses capítulo 3. Capítulo 3. Filipenses capítulo 3, Nuevo Testamento. Versículo 20. y 21. Leamos junto. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Los salvos tienen doble nacionalidad. Si uno nació en Corea, será ciudadano de Corea. Uno nació en Japón, será ciudadano de Japón.
Los coreanos tienen la ciudadanía de Corea, pero al ser salvo, hemos obtenido otra ciudadanía. ¿Cuál es? La ciudadanía del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Mi nombre está registrado en el registro civil del cielo. Ya terminó trámites inmigratorios y tenemos la visa. No necesitamos comprar el boleto de avión, porque en un cerrar y abrir los ojos estaremos en el cielo. Es verdad, no es broma. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros esperamos la segunda venida del Señor. Entonces, Él viene para llevarnos, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Con su poder, con su palabra, nos va a transformar nuestro cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando venga el Señor, mi cuerpo débil y humilde se va a transformar a un cuerpo glorioso como el del Señor. Una oruga siempre come las uvas y entra en la crisálida. Y al final sale volando siendo mariposa. Y una oruga que vive dentro de un arroyo pequeño se convierte en un libélula y se va volando. La mamá oruga dice a su hijo: aguanta y espera poco más, yo iré primero y nos vemos en el cielo. La mamá oruga, de repente saliendo del agua, se convirtió a un libélula y se fue al volando. Y en el cielo dice: wow, es tan hermoso este mundo, yo no sabía. Pero todavía mi hijo, mi nuera, mis nietos vive dentro de este arroyo. Quiero contarles, quiero visitarles. Pero aunque quiera contar a sus familiares, no puede. ¿Saben qué nos enseña esto? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Tendremos un cuerpo glorioso y incorruptible. Por eso, 1 Corintios capítulo 15 dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, ahora nuestro cuerpo tiene la imagen del terrenal. También dice: traeremos también la imagen del celestial. No podemos ir al cielo con nuestros cuerpos actuales. No podemos. Por eso, la Biblia dice: porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Nosotros seremos transformados. No está lejos ese tiempo. Busquemos un versículo más, uno más. Vamos a ver, 1 Juan capítulo 3. 1 Juan capítulo 3, verso 1. Busquemos 1 Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Este es el amor de Dios. Por el amor de Dios fuimos salvos, fuimos hijos de Dios, y por este mismo amor nos llama hijos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La gente de este mundo no conoce a Dios, entonces obviamente no nos conocen, que somos hijos de Dios. Un día yo caminaba por un callejón y de repente un perro quería morderme y dije: este que nació de una perra, ¿no reconoce a su hijo de Dios? ¿A un hijo de Dios? ¿Cómo un perro puede reconocer al hijo de Dios? Ni siquiera los hombres pueden reconocerlo. Veamos 2 y 3, leamos juntos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Los hijos de Dios pueden sufrir la pobreza, pueden ser menospreciados y pueden tener sufrimiento, pero aún no se ha manifestado lo que han de ser. Una larva del cigarra, primero vive dentro de la tierra, pero después de un poco tiempo se cambia a una cigarra y vuela. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él. Cuando venga el Señor, seremos semejante a Él. Transformaremos como el Señor, porque le veremos tal como Él es. Cuando seamos semejante al Señor, ahí podemos verlo. Primero, nuestro cuerpo se va a transformar a un cuerpo glorioso, como el del Señor, y podemos verlo. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, significa que tenemos la esperanza de que seremos como el Señor cuando Él venga. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Los que tienen esa esperanza, tiene que vivir purificándose a sí mismo antes que el Señor venga. Para que seamos limpios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que alejarnos de los pecados, de la contaminación de este mundo. Tenemos que dejar nuestro pensamiento incorrecto. No tenemos que decir malas palabras ni hacer malas obras. No tenemos que imitar las cosas vanas, corruptibles, perversas. No tenemos que imitar las cosas vanas, corruptibles, perversas, sino cada día poco a poco tenemos que imitar al Señor, purificándonos a nosotros mismos. Y al final nuestro cuerpo se va a transformar a un cuerpo como el del Señor. Para que una larva de cigarra se transforme en una cigarra se tarda 7 años. No es que en un día la larva se transforma en una cigarra, sino se transforma poco a poco. De igual manera, nosotros también, nuestro corazón, pensamiento, van imitando poco a poco al Señor y al final seremos como Él. Si vemos Hebreos 3:1, dice así: hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Hermanos santos, significa que somos hermanos santos y que fuimos llamados para entrar en el reino de Dios. Hebreos 13:14 dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente en la tierra, no tenemos morada eterna, no tenemos ciudad donde viviremos eternamente, sino que buscamos por venir, las cosas que va a venir. Somos viajeros en este mundo. Por un momento estaremos en este mundo. Aunque un viajero pase un día en una posada barata o en un hotel lujoso, igual al siguiente día tiene que irse. Vivimos en la tierra como viajero. Viviremos aquí por un momento y nos iremos al cielo. Somos viajeros. Hay un himno que dice así, que no, yo soy viajero y mi casa está en el cielo. Los ángeles me llaman para que vaya al cielo y yo no quiero vivir más en este mundo. Este mundo no es mi casa. No pongamos nuestra esperanza en este mundo. En este mundo, ¿qué hago para pagar la gracia de Dios? ¿Cómo puedo vivir conforme a la voluntad de Dios? Así tenemos que pensar. Tenemos que vivir para poder recibir alabanza y gloria cuando estemos ante Dios. Al encontrarnos con el Señor, Él nos preguntará: yo morí en la cruz para salvarte y te perdoné con mi sangre. ¿Y tú qué hiciste por mí? Si les pregunta así, ¿cómo le va a responder? Jesús resucitó y le preguntó a Pedro: ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que todas las cosas de este mundo? Ahora también nos está preguntando, tenemos que responderle. Ya pronto el Señor viene. Ya pronto viene. En San Mateo capítulo 25, 34 dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nos va a dar esta heredad preparada para nosotros. Tenemos la esperanza espiritual. ¿Sí sabe esto?
No tenemos que olvidar esto. No tenemos que flaquear ni mirar las cosas terrenales, sino tenemos que buscar las cosas de arriba, las cosas espirituales y eternas. Esperando la segunda venida del Señor, mirando las cosas de arriba, no tenemos que descender como un topo. Suba arriba, suba arriba. Vivamos según la voluntad de Dios por el resto de nuestras vidas. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, aun cuando no te conocíamos, tú nos amaste primeramente y tú nos perdonaste eternamente, derramando tu sangre. Así te damos gracias. Gracias por salvarnos sin pedirnos ninguna obra y gracias por darnos la esperanza eterna y gloriosa en el cielo. Guíanos y ayúdanos para que podamos vivir siendo dignos de ser tus hijos y para que no vivimos siguiendo nuestro deseo carnal, sino que vivimos por tu voluntad y tu gloria por el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.